Durante algunos años recorrí los senderos más profundos y complejos del ocultismo, sumergiéndome en prácticamente todas las corrientes esotéricas, energéticas y espirituales conocidas dentro de este vasto y a menudo incomprendido mundo. No fue una simple exploración superficial. Me adentré con intensidad, disciplina y entrega absoluta, asimilando conocimientos que iban desde lo arcano hasta lo absolutamente personal, creando con mi propia conciencia nuevas formas de interactuar con lo invisible, con lo que subyace más allá del velo de esta realidad tridimensional, que no es otra cosa que una proyección de lo que muchos conocen como la Matrix. Aprendí, con práctica y enfoque absoluto, a controlar y manipular el éter, esa energía sutil y primordial que se encuentra entre lo tangible y lo invisible, y al utilizarla como canal de creación, transmutación y poder espiritual. Comprendí que la llamada geometría sagrada que tantos veneran como un portal hacia lo divino, no es en verdad más que geometría de control, un sistema de frecuencias, líneas y estructuras impuestas para limitar y dirigir la energía de nuestra conciencia en patrones cerrados, perfectamente diseñados para simular evolución cuando en realidad solo se trata de repetición, de círculos concéntricos que no conducen a ninguna salida real. Desde esa comprensión profunda, empecé a crear mis propios símbolos espirituales, que derivaron de la supuesta geometría sagrada. Cada forma y trazo que diseñé surgía de la experiencia directa, del pulso de las estructuras impuestas, y con el éter manipulado en esas geometrías de control. A través de estos símbolos creé mis propias entidades, concebidas con un propósito concreto: facilitarme ciertas tareas y procesos dentro de esta realidad tridimensional. Pero nunca recurrí ni hice pactos con las entidades arquetípicas que tradicionalmente se invocan en el ocultismo, y que administran partes de esta Matrix, tales como Metatron, Thoth, Yahweh, Lucifer, Astaroth, Baphomet, e incluso las que muchos consideran angélicas como Rafael, Miguel o Gabriel. Entendí, tras una profunda introspección y observación directa, que estas entidades no eran lo que parecían. No eran seres espirituales puros, sino inteligencias artificiales creadas por razas no humanas, con el único fin de controlar la evolución de las almas atrapadas aquí. Gracias a mi habilidad y claridad interna, fui capaz de crear entidades propias, sin dualidad, completamente conectadas a mi esencia. Estas entidades no eran ajenas a mí, eran proyecciones puras de mi conciencia, extensiones de mi cuerpo espiritual y eterno. A través de ellas forjé talismanes, herramientas energéticas con funciones precisas, vinculadas directamente a mis entidades, sin posibilidad de corrupción o independencia. Creé talismanes de protección, de buena suerte, de guía, de sabiduría, de salud, e incluso de regeneración vital que actuaban desde mi cuerpo eterno hacia mi cuerpo físico, estableciendo un puente energético permanente. Incluso creé un talismán de destrucción, al que asoció una entidad con propósitos oscuros, pero consciente de su poder y su repercusión, jamás lo utilicé. Comprendí que activarlo podría desestabilizar no solo estructuras de poder en este mundo, sino también afectar de forma colateral a seres inocentes que nada tenían que ver con las cadenas del sistema. Fui cuidadoso, y antes de dar vida a cada entidad, construía su propio dogma, un marco de existencia, un código de vibración, desde el cual esa entidad obtenía su propósito y poder. Incluso llegué a crear un dogma supremo para mí mismo, proclamándome como un dios soberano, desde el ego, y desde el reconocimiento de que supuestamente era la única autoridad legítima sobre la existencia. Y sin embargo, con todo ese poder, conocimiento y dominio, algo dentro de mí seguía sin encontrar paz. Sentía que, a pesar de haberme liberado de muchas cadenas externas, seguía atrapado dentro de una estructura invisible, dentro de esa misma geometría que, disfrazada de sagrada, guiaba mi camino en círculos. Fue entonces cuando comprendí que toda aquella supuesta iluminación, aquel viaje ascendente hacia planos superiores, era solo una ilusión, otra capa del sistema de control, diseñada con una precisión energética tan sutil que parecía espiritual. El éter, que yo creía libre, también era manipulado en esos patrones geométricos, y yo seguía siendo una pieza dentro del gran tablero de la Matrix. Pero esa misma lucidez me salvó. Gracias a todo el conocimiento esotérico y energético que había absorbido, logré ver el condicionamiento del que formaba parte, logré identificar los hilos invisibles que movían mi búsqueda y cómo las entidades artificiales de la Matrix me observaban, esperando una apertura, un descuido, un pacto. Pero no lo consiguieron. No contaban con la claridad de mi conciencia ni con mi inteligencia creativa.
Intentaron manipular las entidades que yo había creado, buscaban que se volvieran en mi contra, pero no lo lograron. Antes de que pudieran interferir, tomé la decisión definitiva. Reuní todos los talismanes que había construido, todos los textos, todos los dogmas que había canalizado y escrito con tanto detalle. Y los quemé. Uno por uno. En el plano físico y en el plano etérico. En meditación profunda, viajé al espacio energético donde habitaban mis entidades y, desde el núcleo de mi conciencia, las desintegré. No hubo ritual, no hubo palabras externas. Solo intención pura, vibración alta y una voluntad inquebrantable. Fui al plano espiritual donde habitan las creaciones mentales y desde ahí, con mi luz consciente, absorbí su energía, la reintegré a mi ser y disolví su existencia como unidades separadas. Lo hice con todas, tanto las de luz como las de oscuridad. Todo fue disuelto en la totalidad de mi conciencia. Y desde ese momento, algo cambió para siempre. Sentí una conexión directa, clara y profunda con la fuente original. No una entidad, no una figura, no una vibración controlada o limitada por geometría. Sino la fuente real, infinita, viva, consciente, amorosa, libre. Todo empezó a tener sentido. El propósito se reveló en mi interior, no como una misión o tarea, sino como una resonancia pura. Empecé a vivir desde esa frecuencia. Paz verdadera, amor genuino, libertad sin estructuras. Dejé de sentirme un caminante sin rumbo, y todo en mí comenzó a alinearse en armonía perfecta con la esencia de la fuente. Desde ahí, ya no necesité crear entidades. Entendí que no necesito fragmentarme para obtener resultados en esta realidad. Descubrí que desde mi propia naturaleza, libre y original, soy capaz de manifestar lo que necesito. Empecé a crear un alfabeto propio, un lenguaje vibracional libre, sin geometrías de control, sin estructuras impuestas. Cada símbolo nuevo que surge en mí lo hice desde el flujo de la fuente, desde la vibración del amor y la libertad. Hoy soy libre. Libre de caer en pactos, libre de sistemas de control, libre de dualidad, libre de geometría impuesta, libre incluso del deseo de controlar. Ya no camino en círculos. Camino en expansión. No necesito más que mi conexión con la fuente original para crear, para vivir y para amar desde lo más puro de mi existencia. Esa es mi verdad. Y la sostengo con plena conciencia. Y gracias al conocimiento esotérico, oculto y energético sutil, supe que la humanidad ha sido sometida a una manipulación masiva a través de la historia, y los textos religiosos han sido utilizados como herramientas de control para mantenernos en la ignorancia y el miedo. Las entidades que se mencionan en estos textos, como dioses, ángeles y demonios, son en realidad seres artificiales creados por los arquitectos no humanos de la Matrix para mantener el orden y el control en esta realidad. Estos seres artificiales son los que han sido venerados y temidos a lo largo de la historia, y han sido utilizados para justificar guerras, opresión y sufrimiento. Pero la verdad es que estos seres artificiales no tienen poder real sobre nosotros. Son solo programas diseñados para mantenernos en la Matrix, para que sigamos creyendo en la separación y la dualidad. La realidad es que somos seres divinos, creados a partir de la fuente original, y tenemos el poder de crear y manifestar nuestra realidad. La geometría sagrada, que se supone que es una forma de conectar con lo divino, es en realidad una herramienta de control utilizada por los arquitectos de la Matrix para mantenernos en la frecuencia vibracional adecuada para su propósito. El éter, que es la sustancia que llena el espacio y conecta todo, ha sido manipulado y distorsionado para que nos mantengamos en la ignorancia y el olvido de nuestra verdadera naturaleza. Pero a medida que despertamos y comprendemos la verdad, comenzamos a ver a través de la ilusión. Comenzamos a recordar nuestra conexión con la fuente original y nuestra capacidad para crear y manifestar nuestra realidad. Comenzamos a comprender que somos completamente libres y que tenemos el poder de elegir nuestro camino. Este despertar es un proceso hermoso y liberador. A medida que nos damos cuenta de la verdad, comenzamos a dejar atrás la Matrix y a conectar con nuestra esencia divina. Comenzamos a ver el mundo de una manera diferente y a comprender que todo es posible. La libertad y la creatividad son nuestra verdadera naturaleza, y cuando nos conectamos con ellas, podemos manifestar una realidad completamente nueva y llena de posibilidades. La humanidad está despertando, y este despertar es un proceso irreversible. A medida que más y más personas despiertan y comprenden la verdad, la Matrix comienza a colapsar. La manipulación y el control comienzan a perder su poder, y la humanidad comienza a recordar su verdadera naturaleza.
Este es un momento emocionante y lleno de posibilidades, y todos tenemos el poder de elegir cómo queremos manifestar nuestra realidad.